Te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Adiós al abuso narcisista. No más abuso narcisista. Soy Valeria Golarte, psicóloga y naturópata, y quiero acompañarte en tu proceso de recuperación con recursos que favorezcan tu bienestar, tu versión más sana y libre. Comenzamos. Hola, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este podcast Adiós al abuso narcisista, que busca acompañar a las víctimas de personalidades tóxicas a que puedan reconocer este abuso y sanarlo. Y quiero comenzar con un tema que es sumamente importante y necesario comprender: las familias tóxicas. En mi experiencia, tanto profesional como personal, he visto que para las víctimas suele ser menos difícil identificar a un narcisista o a un psicópata en su relación de pareja, de amistad o en un jefe. Sin embargo, donde más trabajo les cuesta reconocerlo es en su familia de origen, sobre todo cuando se trata de los padres y aún más en la madre. O si reconocen que tuvieron una infancia dolorosa, difícil. No obstante, inmediatamente justifican a sus padres sin haber trabajado con ese dolor. Por ejemplo, la persona que dice: gracias a los golpes de mi padre, ahora soy una persona muy fuerte. Pero por otro lado vemos que esa persona que ha racionalizado la conducta agresiva de su padre es una persona violenta también, una persona agresiva, porque no ha trabajado con ese dolor. Y bueno, esto ocurre por razones que te comentaré más adelante. Me gustaría iniciar por comentarte dos de las principales características de una familia tóxica. Por un lado, la que es por padres narcisistas, y por otro lado, la que es por no ser una base segura de apego. Toda familia de padres narcisistas es una base insegura de apego, pero no toda familia que es una base insegura de apego es por causa de padres narcisistas. Comentaré también las secuelas, dinámicas y consecuencias de esto, aunque por supuesto puede haber más de lo que te comparto en este episodio, ya que es un tema que da para mucho. Una familia es un grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de sangre, y debido a ello se supone idealmente que debería ser ese lugar seguro donde uno puede ser cuidado, protegida, sentirse seguro, donde se satisfagan nuestras necesidades básicas, no solo las físicas, sino también las psicológicas, para asegurarnos una formación que nos prepare para salir al mundo y ser capaces de valernos por nosotros mismos para brindar eso mismo a nuestra descendencia, y así sucesivamente. Si en vez de ello, la familia a la que llegamos nos maltrata, nos rechaza, no atiende nuestras necesidades, es un lugar hostil, se convierte entonces en una familia tóxica. La primera característica es que esa familia no es una base segura de apego. Cuando un bebé nace, ya viene configurado biológicamente para apegarse a sus progenitores o cuidadores para poder sobrevivir, especialmente a su madre, como cualquier mamífero. Sin embargo, el bebé humano es el más vulnerable de todas las especies, puesto que si dejamos solito, por ejemplo, a un bebé gatuno o perruno, tiene algunas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, el bebé humano, ninguna. Depende por completo de que un adulto le provea de todo lo que necesita: alimento, cobijo, cuidado físico y emocional. Se han hecho estudios donde se ha comprobado cómo un bebé puede estar bien alimentado, pero si no es abrazado, contenido, puede llegar a morir por falta de ese contacto amoroso. Desde ese primer momento, el sistema nervioso del bebé comienza a registrar si está en un lugar seguro o no, incluso desde el vientre. Su sistema nervioso sabe si está siendo bien recibido, aceptada, mirado con ojos de amor incondicional, captada en sus necesidades.
Si no hubo disponibilidad para ese bebé, este comienza a guardar memorias implícitas de inseguridad, de inquietud, de soledad, de angustia. Y con memorias implícitas me refiero a la memoria que queda en el cuerpo, la que se siente y se manifiesta aunque no se sepa cómo o por qué. Esto ocurre así ya que la parte racional de nuestro cerebro no se ha desarrollado lo suficiente para registrar, ni mucho menos asimilar, esas experiencias de manera consciente. Sin embargo, sí quedan grabadas somáticamente y más adelante se reflejarán en aspectos de nuestra personalidad. Es una información que queda grabada en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo. En las etapas posteriores de formación, los infantes siguen necesitando esa base segura de apego para poder expresar sus emociones, para ser guiado, para acudir a sus padres en busca de consuelo, de un abrazo y sentir la seguridad de salir a explorar el mundo sabiendo que puede regresar a buen puerto. Y así sucesivamente hasta que ese niño o niña vaya haciendo suyos esos ojos amorosos para verse a sí mismo con el amor con lo que lo vieron sus cuidadores mientras iba creciendo, mientras iba desarrollándose y formándose, para posteriormente comenzar a replicar en sí los cuidados que le brindaron hasta ser un adulto autónomo, con una sana autoestima, hasta que logre ser su propia base segura de apego. Si no recibe esto, causa una herida muy dolorosa y profunda, ya que ocasiona lo que la psicóloga Jennifer Freyd denominó trauma de traición, lo cual significa experimentar la traición por parte de alguien en quien se supone deberíamos confiar, en alguien incluso de quien dependemos, como son los padres. El ser humano no está biológicamente preparado para ello, no está preparado para asimilar eso. Sí lo espera y comprende de un enemigo, pero no de quien se supone está para cuidarlo y amarlo. La secuela que deja el trauma de traición es fortísima, pues como el niño no puede asimilar lo que ocurre, es totalmente indefenso, vulnerable, dependiente, y sea como sea, se tiene que apegar a esos progenitores porque no tiene otra opción para sobrevivir. Entonces lo que hace su psique es lo que en psicología llamamos invertir el locus de control. ¿Y a qué se refiere con invertir el locus de control? Pues como los niños no pueden vivir pensando que les harán daño, como no pueden escapar de su indefensión, entonces se desconectan de ello y son ellos mismos quienes asumen la culpa. El niño o la niña comienza a creer que si le maltratan es porque es su culpa, porque se lo merece, porque algo malo hay en él o ella. Eso le da una falsa sensación de seguridad, de control, de alivio. Comienza a someterse al daño que se le inflige, a hacer esfuerzos que no tendría que hacer para ganarse una mirada amorosa que muchas veces no llega. O llega bajo condición de que saque dieces, de que se porte bien, de que obedezca en todo, aunque lo que se le pida sea acceder a abusos, ya sea físicos o psicológicos. Lo anterior también causa que se fragmente su yo, su frágil yo en formación, que compartimentalice esas experiencias que no puede asimilar, de tal manera que de adulto esas partes de su niño o niña lastimada pueden surgir ante ciertos detonadores que les tocan la herida. Y aunque, por ejemplo, veamos a un adulto de 50 años biológicamente, puede reaccionar psicológicamente ante esas situaciones que le tocan sus heridas como si tuviera tan solo 5 años. Porque ese detonador que tocó su herida hace que quien se defienda sea el niño o la niña herida, no el adulto que ha integrado y sanado sus experiencias. Otra secuela que deja es el que al invertir el locus de control, es decir, cuando el niño asume la culpa para poder tener una cierta pero falsa sensación de control, se apagan o se debilitan las señales naturales de alarma que todos tenemos para detectar el peligro. Y en vez de ello,
se comienza a justificar el maltrato a través, como comenté ahorita, de asumir la culpa, y esto forma personalidades que, como de niños no pudieron afinar esas señales de alarma de adultos, tampoco detectan las señales de abuso en sus relaciones, ni de pareja, ni de amistad, ni laborales, ni de ningún tipo. Replican el mismo comportamiento de justificar los maltratos, de pasarlos por alto. Porque esas señales de alarma, de alerta, para percibir que algo no está bien, para discernir cuándo es responsabilidad nuestra y cuándo es responsabilidad del otro, no están bien afinadas, están sofocadas. Y se tiende a seguir asumiendo la culpa o a pasar por alto los abusos de otros. Y es aquí donde entra una tercera secuela. La primera fue invertir el locus de control, la segunda debilitar nuestras señales de alarma y la tercera es quedar enganchados en la promesa de redención. Esto quiere decir que el niño queda fijado traumáticamente en esa carencia no satisfecha adecuadamente de atención, de amor, de cuidado, de protección, de seguridad. Si la base de apego, en vez de ser segura, fue un obstáculo, puesto que los padres le maltrataron, le abandonaron, no estaban disponibles física y o emocionalmente para cubrir sus necesidades, el niño o la niña asocia el apego con obstáculo y por ende se engancha a personas o relaciones en donde termina por reenactuar la misma dinámica traumática que vivió en su infancia bajo un guión tóxico del cual no es consciente. Un guión que en su vida adulta lo lleva a luchar por relaciones y personas donde ahora sí va a ganarse el amor. Ahora sí le van a dar eso que no le brindaron en su niñez y que legítimamente debió haber recibido de sus padres. Estos guiones tóxicos son todas esas creencias, pensamientos irracionales, erróneos, que inocularon los padres o que el niño asumió con lo que había disponible por no tener una guía adecuada. Esos mensajes que le enviaron sus padres abierta o encubiertamente y los programaron mentalmente de una manera negativa, equivocada, al no poderles brindar amor incondicional, aceptación incondicional, una base segura de apego, al no poder sentir estos niños que estaban en un lugar donde podían expresar sus emociones y ser contenidos, ser guiados, donde recibieran explicaciones. Por ejemplo, he tenido pacientes cuyos padres les dejaban mucho tiempo solos por trabajo o porque preferían dedicarse a otras cosas que estar con sus hijos y además les dejaban encargados a los hermanitos y hasta atender la casa. Esos niños, hoy de adultos, a través de ese trato recibieron el mensaje e incorporaron el guión tóxico de tienes que hacer cosas para ganarte el derecho de estar aquí, a comer, a ser atendido. Tú, por ser solo tú, no eres suficiente para ser atendido, para ser amado. O el mensaje de eres tú quien tiene que cubrir las necesidades de tus padres, no ellos las tuyas. Y de adultos son personas cuidadoras compulsivas o workahólicos, personas que no saben relajarse, dejarse atender, sino que son ellas las que siempre tienen que estar haciendo algo por los demás. Asumieron que no eran merecedoras, pero en el fondo, a través de atender compulsivamente a otros, buscan recibir el amor, la atención que debieron haber recibido de niños. Sin embargo, la mala noticia es que a veces cuando reciben ese amor, no saben qué hacer con ello porque no tuvieron un modelo sano a seguir de cómo se ama y de cómo se es amado. Dentro de una familia que no es una base segura de apego, se da pie a comportamientos tóxicos, tales como el no saber poner límites, porque los hijos necesitan límites. Eso no significa no amarlos, al contrario, porque los amas, les enseñas a descubrir sus propios límites y a respetar los de otros. Hay padres, por ejemplo, que le dan todo a sus hijos sin límite, y es una manera de transmitir no eres lo suficientemente importante. Porque, por ejemplo, si te dejo comer todo lo que quieras, a la hora que quieras, sin importar si es chatarra, si te enfermas o si adquieres sobrepeso, te sigo dejando que te alimentes como se te antoje para no restringirte nada, en realidad ahí no hay cuidado,
No solo no hay límites, no hay cuidado, no hay amor. No hay un enseñarle los límites sanos para sentirse protegido y aprenda a cuidarse él o ella misma también. O por otro lado, hay límites excesivos. Hay padres que ejercen su paternidad casi militarizadamente y tratan a sus hijos como soldados, que están para obedecer órdenes. En ambos extremos no es seguro apegarse. Otro fenómeno que se da es el de la sobreprotección, es decir, no brindarle a los hijos la libertad necesaria, acorde a su edad, para que vayan aprendiendo a ser autónomos. La sobreprotección envía el mensaje de nada es seguro en este mundo, ni siquiera tú, así que yo tengo que hacer todo por ti. Porque tú no puedes, porque tú eres débil, porque tú no sabes. Lo cual crea adultos dependientes, indefensos, inseguros e incluso hijos que nunca cortan el cordón umbilical porque sus padres nunca se lo permitieron. La sobreprotección es abuso, no es exceso de amor, no es que te quiero mucho, hijo, y por eso te cuido. Es abuso, porque te estoy mandando el mensaje de que no eres suficiente. Y eso crea hijos dependientes que se creen que no son suficientes y no aprenden a valerse por sí mismos adecuadamente como adultos. Otro fenómeno es la negligencia emocional, es decir, todo aquello que los padres no hicieron y debieron haber hecho. Quizá no te gritaron, no te pegaron, no abusaron sexualmente de ti, pero tampoco te protegieron, tampoco evitaron que otros lo hicieran. A este tema le dedicaré un próximo episodio porque se requiere comprender a fondo. Es un tema que suele minimizarse precisamente por falta de comprensión. Siendo la base insegura de apego una de las principales características de una familia tóxica, es determinante aprender a identificar cómo fue nuestra base de apego, porque eso nos ayuda a comprender mucho de los problemas que tenemos en nuestras relaciones con los demás, donde no siempre hay problemas porque uno de los dos miembros sea narcisista o psicópata, sino porque no hay compatibilidad de apegos. Respecto al apego, quiero aclarar que no hay nada de malo en él. Actualmente, de seguro escucharás a muchas personas decir, no hay que apegarse a nada ni a nadie. Hay que practicar el desapego, hay que ser desapegado con todo y con todos. Y es como decir, no hay que tener hambre, no hay que buscar comer algo rico, come lo que sea, si hay comida bien y si no también. El apego es una necesidad psicológica, como el hambre es una necesidad fisiológica. El problema no es apegarse, sino el apego patológico, de la misma manera que el problema no es comer, sino los malos hábitos alimentarios. El niño necesita apegarse a sus padres para sobrevivir, y de adultos no dependemos de apegarnos a alguien para sobrevivir. Pero si nos apegamos sanamente a una relación sana, es una experiencia muy nutritiva psicológicamente, que nos brinda muchos beneficios. De hecho, por ejemplo, en el caso de las parejas, cuando iniciamos una relación, inevitablemente se genera de una forma u otra el apego. No te preocupes por apegarte o no apegarte. Es inevitable que surja el apego. Estamos configurados biológicamente para ello. Sino, más bien, ocúpate por cultivar un sano apego mutuo. Y para eso es importante conocer qué tipo de apego se configuró en nosotros debido a nuestras experiencias tempranas y a las heridas de apego que cargamos. Sobre el apego también haré otro episodio próximamente porque es un tema que merece también mayor profundidad y comprensión. Pero bueno, por ahora quiero aclarar las consecuencias que trae el haber crecido en una familia donde no se tuvo una base segura de apego. Por ejemplo, si fuiste un infante cuyos padres te transmitieron que no era seguro acercarte a ellos, porque quizá fueron fríos, distantes, quizá te dejaban mucho tiempo en soledad, es probable que desarrolles un apego evitativo y de adulto tiendas a ser huidizo, a sentirte muy fácilmente abrumada o invadido cuando una persona quiere conectar contigo, cuando quiere mostrarte su interés. Y si esa otra persona tiene un estilo de apego ansioso porque tuvo unos padres
que a veces sí le daban cariño, atención, pero de repente lo suspendían y no sabía cuándo lo tendría de nuevo o no tenía una explicación clara de por qué le retiraban el cariño, se puede sentir muy fácilmente lastimada por la distancia del evitativo. No es que no se quieran, sino que cada uno está pegándose al otro como aprendió que era seguro hacerlo para no ser lastimado. Cuando una persona sí logró desarrollar una base segura de apego, no porque tuviera la infancia ni los padres perfectos, ya sabemos que eso no existe, sino porque los padres fueron lo suficientemente constantes, reguladores en su formación, puede establecer relaciones de apego sano y seguro con otros, aunque el otro no lo tenga. O cuando una persona ha trabajado y sanado sus heridas de apego, puede aprender a ser una base segura de apego, aunque no lo haya recibido ni aprendido en su infancia. Otro punto importante de aclarar es que una herida temprana de apego no necesariamente es causa del trastorno narcisista de la personalidad. Pero si a esa herida le sumamos que los padres no supieron hacer intervenciones oportunas para ayudarle al niño a ser empático, a considerar los sentimientos de otros, muy probablemente sí sea una combinación propicia para ese trastorno. Los niños son egocéntricos por naturaleza y está bien, necesitan ser así porque están en formación. Ellos están para recibir toda la atención, tiempo, cariño, dedicación y cuidado que requieran. Y conforme van creciendo, los padres deben ayudarle a darse cuenta de que hay otros y de que esos otros también sienten y de que lo que dice y hace impacta para bien o para mal en el otro, para que puedan desarrollar su capacidad de empatizar. Un narcisista no tuvo una base segura de apego, no fue aceptado ni amado incondicionalmente y además no tuvo la guía para evolucionar del egocentrismo infantil o narcisismo primario hacia la consideración y la empatía. Esa combinación lo hace sentir profundamente inadecuado, quedarse con la sensación de que hay algo mal en él o en ella, de verse con los ojos despectivos con los que lo vieron y buscar afuera compensar todo eso para demostrarse que vale, que es bueno. Pero lo hace sin empatía, pasando por encima de otros, arrebatando. Se quedó en ese egocentrismo infantil, ahora trastornado narcisistamente, porque no lo guiaron para aprender y desarrollar la empatía. Esto hace al narcisista vulnerable a la depredación de psicópatas, pues estando tan necesitado de reconocimiento, es muy fácil que sea depredado por psicópatas que huelen sus necesidades y le da sin ningún inconveniente al narcisista lo que necesita, hasta engancharlo. Las personas que no son narcisistas, pero que tienen heridas tempranas de apego, que han sofocado sus señales de alerta, que se han quedado enganchados en la promesa de redención, que han invertido su locus de control, que tienden a ser agradadores, cuidadores compulsivos, deseando en el fondo ahora sí recibir ese amor que les hizo falta y que legítimamente debieron haber recibido de niños, que además son hiperempáticos o hipersensibles porque conocen el dolor y empatizan con él, también son sumamente vulnerables a todo tipo de abuso en su adultez, tanto por parte de psicópatas como de narcisistas. Son susceptibles al bullying, al mobbing en el trabajo, a ser abusados a través de su ilusión de amor, ofreciéndoles falsamente una promesa de redención en la que, lamentablemente, son vulnerables a caer. Lo anterior es la consecuencia de no haber tenido una base segura de apego, de haber crecido en una familia tóxica donde no fueron recibidos, aceptados y amados debidamente esos niños. Debido a ello, otra secuela es que se generó una fuerte disonancia cognitiva, que es un tema que también he comentado que voy a desarrollar aparte, pero en esencia la disonancia cognitiva es haber recibido dobles mensajes. Por un lado, aparentemente mis padres me quieren, me cuidan, me dan de comer, pero por otro lado me hacen daño. Como dos versiones opuestas no pueden coexistir, el cerebro no puede asimilarlo, generalmente nos terminamos decantando
por la que menos conflicto causa. Y esto prevalece hasta la etapa adulta. Esa es otra razón por la cual las personas no ven el abuso. Porque ¿cómo voy a desconfiar de mi familiar? ¿Cómo voy a desconfiar de esta pareja que es tan amoroso conmigo, que es tan atento? Porque no estamos preparados para el trauma de traición. No estamos preparados para desconfiar de quien se supone nos ama, como una pareja, los padres. Pero los psicópatas, los narcisistas y personalidades tóxicas que depredan sin empatía, sin consideración, pueden hacernos creer que nos aman, que nos cuidan, y se aprovechan de estas vulnerabilidades en las que la víctima, por su disonancia cognitiva, por haber sofocado sus señales de alarma, por haber invertido locus de control, etc., no logra detectar el abuso. Yo aquí siempre comparto la reflexión de que si se difundiera más información sobre esto, sobre lo delicado que es tener un bebé entre tus brazos y el impacto tan fuerte que tiene en su formación, el saber ser una base segura de apego, creo que más personas pensarían 2 veces el momento de traer hijos al mundo y las razones por las cuales deciden traerlos. Creo que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es sanar primero tus propias heridas para no repetir en ellos los patrones tóxicos que heredaste y poder cortar con esa cadena de toxicidad. Por ejemplo, hay personas en las cuales se activan sus heridas infantiles tan solo de ver llorar a su propio hijo, de pedir atención. Y muchas veces hay un niño o una niña herida en un cuerpo de adulto creando a un bebé. Y bueno, la segunda característica de las familias tóxicas son las integradas por progenitores narcisistas. Como comenté al principio, hago esta diferenciación porque el que algunos padres no sepan ser una base segura de apego no significa que por ello sean narcisistas ni psicópatas, sino porque traen sus propias heridas, su propio bagaje de apego sin resolver. Pero en este segundo punto me enfocaré en lo que sucede cuando sí se trata de padres narcisistas, ya que generan una dinámica sumamente tóxica, además de no ser una base segura de apego, que es la de elegir a un hijo como el niño dorado y a otro como el chivo expiatorio. Bueno, generan muchas dinámicas tóxicas, pero me enfocaré en esta. Los narcisistas tienden a ver a sus hijos como extensiones de ellos, para tratarlos como objetos de uso y abuso a su conveniencia. Este tipo de padres no hará mucha conciencia en cuándo y por qué traer hijos al mundo. Los traen por razones egocéntricas, para que cumplan sus expectativas, para obtener de ellos suministro, para usarlos a su conveniencia, para proyectar al mundo que son figuras ejemplares porque tienen a sus hijos impecables, deportistas, exitosos, etc. Ojo, no porque unos padres apoyen a sus hijos en el deporte, estudios o cualquier otra actividad significa que sean narcisistas, para nada, sino cuando los hacen sentir que tienen que rendir para ser queridos, cuando los utilizan para que cumplan las expectativas de ellos, no de sus hijos, de lo que ellos no pudieron ser, o cuando los presumen ante el mundo, pero a puertas cerradas no hay calidez. Cuando uno de los hijos resulta el guapito, la bonita, el inteligente, la atleta, el que se parece al apuesto padre o la que destaca en la escuela, generalmente es al que el progenitor narcisista trata como el niño o la niña dorada, el que alimenta su ego, en el que puede proyectar sus pretensiones de grandiosidad, sus anhelos de realizar en ellos lo que no pudieron lograr. Por ejemplo, un padre frustrado por no haber podido triunfar en su profesión obliga a su hijo a ejercerla y busca triunfar a través de que su hijo triunfe, aun y cuando su hijo no es lo que quiere hacer con su vida. O una madre que usa a su hija para conseguir el marido que a ella le hubiera gustado conseguir e incluso competir con su propia hija por su atención. Y aquí suele suceder también que si estos niños dorados superan a sus padres en belleza, inteligencia u otra cualidad que ellos no tienen o la tienen en menor medida, terminan envidiando a sus propios hijos, sienten celos y hasta compiten con ellos.
Por ejemplo, madres que a sus 50 y tantos años quieren verse como su hija de 20, usando el mismo tipo de ropa y hasta ligándose a los amigos o novios de su hija, proyectando que a su edad ella es más guapa, que se ve mejor, o hasta que se ve más joven que su hija, llegan a decir ridículamente algunas. Es un mensaje dolorosísimo para un hijo o hija ver cómo su progenitor compite con él o ella, le envidia, le cela, le pone trabas, le pasa por encima, de la misma manera que si le da el trato de niño dorado, porque aunque aparentemente goce de la atención, favores y privilegios que le concede, en el fondo, ese niño o niña dorada siente y sabe que no es amado por ser él o ella misma, sino porque está haciendo lo que se espera, porque está cumpliendo con las expectativas, porque está rindiendo. La secuela que esto deja es que crea hijos competitivos, inseguros, narcisistas. Desde luego que padres narcisistas programan hijos narcisistas. Personas que salen al mundo a ser el niño o la niña dorada a donde quiera que vayan, que no saben ser ellos mismos, sino que siempre tienen que estar demostrando algo, proyectándose en los otros. Ojo, el problema no es salir al mundo y triunfar, sino depender de ello para sentirse valiosos, para sentirse alguien. Triunfar o que te vaya bien es una consecuencia natural de hacer algo que disfrutas, que te gusta. Y que si no tienes éxito o grandes logros, no sientes comprometida tu valía. Otra dinámica que generan los padres narcisistas con su prole es la del incesto emocional. Es decir, que toman a sus hijos para que ellos les satisfagan sus necesidades afectivas. Este tipo de incesto no necesariamente incluye una relación sexual. Pero, por ejemplo, una madre que no tiene pareja puede tomar a su hijo varón de su hombrecito para que la invite al cine, a comer, le compre cosas, la acompañe a todos lados. Lo puede tomar de su confidente para que la consuele, la proteja e incluso la anteponga a ella, a su esposa. En una ocasión, un paciente que tuvo una madre así comentó que cuando su esposa protestó ante esta situación, poniéndole límites a su suegra, esta se ofendió y fue a buscar a su hijo para decirle: tú eres mi hijo y tú tienes que estar de mi lado. Sacó a la nuera de la ecuación para buscar una alianza con su hijo y, según ella, juntos poner a la nuera en su lugar, o sea, en un segundo lugar, donde esa madre se ponía en primer lugar para su hijo como la diosa con D minúscula que a los narcisistas les gusta ser para su suministro, que en este caso era su hijo. Y evidentemente, pues a esa madre no le importaban los sentimientos de su hijo ni su matrimonio, sino ser esa diosa con D minúscula, donde siga ejerciendo control e influencia sobre su hijo para su conveniencia, aunque se lleve, como diríamos vulgarmente, entre las patas a su hijo y su matrimonio. Por otro lado, en las familias narcisistas, escogen como chivo expiatorio al hijo que consideran más indefenso, débil, al que tiene algo diferente, al que no se deja, al que se revela, al culto narcisista de la familia. Sobre él o ella proyectan sus frustraciones, enojos, errores. Es el blanco de ataques, de burlas, donde expían sus propias culpas, al que sacrifican para mantener la falsa unión familiar, donde los otros miembros se sienten unidos, que pertenecen a la familia por usar al chivo expiatorio como el medio, donde descargan sus propios bagajes. En una ocasión traté en consulta a un chico que era el chivo expiatorio de su familia. Él se negaba a participar en prácticas familiares con las que él no estaba de acuerdo. Eran prácticas con las que él no comulgaba. Y su familia lo culpaba de que por no participar estaba separando a la familia, que su mamá pobrecita estaba enfermando a causa de ello, que se estaban dando conflictos que eran por su culpa, porque si hubiera participado, entonces no tendría esos conflictos. Ese chico, que era joven, dudaba si realmente estaba haciéndole daño a su familia. Sin embargo, estaba seguro de que no quería participar en esas prácticas excéntricas que a él no le gustaban. En terapia comprendió que tiene derecho a decir no, que no era su culpa que su mamá se sintiera mal o enfermara, ni de los conflictos entre sus familiares,
pudo poner límites y romper con esos vínculos tóxicos. No porque seas parte de una familia significa que tengas que participar en todo lo que esa familia diga que hay que participar, y menos si ya eres mayor de edad. La secuela de un chivo expiatorio es que sale al mundo susceptible a la culpa, a agradar a otros o a sentirse fuera de lugar a donde quiera que va porque tiene temor de ser él o ella misma, o termina cayendo en pandillas, sectas, grupos psicopáticos donde lo hacen sentir bienvenido, y por esa sensación de pertenencia que no tuvo en su familia de origen, posteriormente vuelve a ser víctima de otros abusos. Y la secuela de cualquier hijo que provenga de una familia tóxica, ya sea porque viene de padres narcisistas o porque no fue una base segura de apego, es que sale al mundo con un falso yo, con una autoestima dañada. El propósito de estar en una familia, idealmente, es que la prole sea debidamente guiada e irse conduciendo, explorando a sí mismo, a los demás, al mundo, desde la seguridad de haber sido visto y tratado con amor, de sentirse merecedor de su lugar en la vida, y en ese proceso de autodescubrirse, construir una sana autoestima, un yo fuerte e integrado, encontrar aquello con lo que conecta, con lo que se identifica y quiere realizar en su vida. Cuando no se cumple este propósito, la prole no puede espontáneamente irse descubriendo, sino que va adoptando la imagen que le impusieron, comportándose acorde a las dinámicas en lo que lo envolvieron y compensando el dolor de las heridas que le infligieron. He tenido pacientes que a su mediana edad, al acudir a consulta por primera vez en su vida, comienzan a comprender el porqué de lo que les ha sucedido, del porqué van de abusador en abusador, a reconocer por primera vez su inocencia y a construir o reconstruir una personalidad sana, una autoestima sana. Como me dijo una paciente en una ocasión, me ha tomado toda la vida ir encontrando las piezas de mi rompecabezas y ahora ya casi lo tengo armado. Con la guía de la terapia al fin podré construir con esas piezas lo que yo elija y no aquello a lo que me obligaron. Una vez que tienes clara la toxicidad de tu propia familia de origen, de las heridas que te causaron, de los patrones de comportamiento, de tus heridas tempranas de apego y aspectos de tu personalidad o programación que derivaron de ello, una vez que reconoces tu historia, tu inocencia, que eres capaz de ver la realidad tal como es y no como te hicieron creer que era o hubieras querido que fuera, lo que sigue es elaborar un duelo por esos padres o familia que no tuviste y creías que tenías o que merecías haber tenido. Lo que sigue es pedir ayuda para sanar, para construir una sana autoestima, aprender a ser tu propia base segura de apego y de ese trabajo personal decidir qué límites vas a poner y a quién, así como dónde aplicar contacto cero, qué vínculos necesitas cortar, aunque sean los de tus propios padres, y qué vínculos alimentar, por supuesto. Uno de los preceptos que más daño ha causado es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. No tienes que honrarlos si han sido tus abusadores. Absolutamente nada, ni siquiera un lazo familiar, justifica el abuso. Sobre todo, si ese abuso se hace deliberadamente. No tienes nada que honrar donde no se te ha amado, cuidado, protegido, donde te han dañado e incluso te han robado tu infancia, tu inocencia, tu vida. En una ocasión, una persona cuya madre lo abandonó desde su más tierna infancia y nunca le ha demostrado afecto, expresó a sus 50 años que tenía que honrar a su madre. Y debido a ello, esta persona es quien la busca, porque la madre no busca a esta persona. Busca a su madre para darle atenciones, comprar la casa de sus sueños, llevarla al médico, lo que necesite, buscando en el fondo a ver si a su mediana edad su madre le da por fin una migaja del amor que nunca le ha dado. A ver si cuando muera, al menos en su último aliento, su madre le ve con ojos de amor. Hace todo lo anterior a costa de su paz, de su dinero, de su tiempo, a pesar de los desprecios y humillaciones que esa madre le sigue proporcionando. Esta persona, aunque biológicamente es un adulto, internamente sigue siendo un niño perdido, buscando apegarse
a su indisponible madre. Y encima de todo, la sociedad refuerza que eso es ser un buen hijo, aceptar y tolerar el maltrato, que aunque los padres no nos quieran, uno tiene que quererlos y uno tiene que ver por ellos. Aceptar y tolerar el maltrato no es ser un buen hijo. Eso es no tener un sano amor propio. Eso es no saber poner límites. Eso no es sano. Ahí no hay nada que honrar. Es perfectamente válido y saludable aplicar contacto cero. Una vez que eres adulto, tú eres la persona más importante de la cual hacerte cargo. Atender, sanar, cuidar, proteger y amar. Esa es la tarea fundamental y a partir de ahí, construir las relaciones y la vida que sean congruentes con tu paz, bienestar y salud psicológica. No pudiste evitar el abuso en tu infancia, pero de adulto tienes la obligación moral de hacerte cargo de ti mismo y darte lo que no supieron darte. Ser tu prioridad, ser el amor de tu vida, tu base segura de apego. Al hacer esto tienes la posibilidad de romper esa cadena tóxica para evitar traer hijos al mundo hasta que sanes. No se trata de encontrar el momento perfecto, sino simplemente de sanar tus heridas. O si ya tienes hijos, pedir ayuda cuanto antes para corregir lo que haya que corregir y hacer las cosas de la manera más limpia posible. A partir de ese momento en que tomas conciencia en adelante. Nunca es tarde. Los hijos siempre agradecen cuando sus padres reconocen sus errores y buscan tener una mejor relación con ellos. Quiero finalizar reiterando lo que es mi mensaje central. No se trata de ser perfectos ni ideales, sino de la disposición. No existen los padres ni las familias impecables sin errores, pero sí hay personas lo suficientemente sanas para formar familias lo suficientemente buenas para ser bases seguras de apego. Aquellas donde, aunque se cometan errores, prevalece ante todo la buena voluntad de reconocerlos y de repararlos, donde se tiene la disposición de aprender y crecer con ellos. Es fácil ser bueno cuando todo está bien, pero en las adversidades es donde demostramos nuestro valor, a través de la disposición de reconocer las dificultades y hacer algo al respecto para comprenderlas, para resolverlas, para crecer con ellas. Hay padres que se sienten dioses con D minúscula para sus hijos, que buscan permanecer uno arriba de ellos todo el tiempo, pretendiendo que su prole sea quien viva sometida a ellos, que sean los hijos quienes pidan perdón, quienes los quieran a ellos, quienes los comprendan a ellos, quienes los atiendan a ellos, que bajo el pretexto de que son los padres, los hijos tienen que estar siempre a su disposición. Y eso no es sano, eso es una tiranía. Los padres más valiosos son aquellos que saben reconocer sus errores, pedir disculpas y buscar construir una mejor y más sana relación con sus hijos. Pero hay padres que creen que por pedir disculpas pierden su autoridad, cuando es al revés. Un hijo que ve en su padre, en su madre, a un ser humano vulnerable, que puede equivocarse, que puede reconocerlo y procurar mejorar, es un hijo que tendrá un modelo más realista. ¿Y quién se sentirá más cercano a sus padres? En una ocasión tuve en consulta a una chica de 20 años que acudió porque se sentía dolida y distanciada de su madre desde muy pequeñita, pues a sus escasos 4 años tuvo una hermanita que llegó con un problema de salud congénito, que tomó por sorpresa a su mamá. Evidentemente no sabía cómo manejarlo y volcó toda su atención a su hija enferma, descuidando a su hija mayor, que como era una niña sana, creía que no le afectaría tanto, pues que no estuviera tanto con ella como con su otra hija. Esta chica pasó una infancia muy solitaria. No tuvo una base segura de apego con su madre, no iba a sus eventos escolares para no descuidar a la otra hija. Finalmente un día, siendo adulta, decidió pedir ayuda. Y al externar su problema en la consulta le pregunté que si su madre estaba dispuesta a acudir a terapia también. Y dijo que sí. La siguiente sesión atendí a su madre para conocer su versión y pude constatar de que era una madre que amaba a sus 2 hijas. No era narcisista, simplemente no sabía qué hacer e hizo lo mejor que pudo con lo que ella creía, con lo que tenía. Pero aquí lo importante es que ella
estaba en la mejor disposición de reconocer sus errores y reparar las consecuencias de ellos. En la tercera cita, pedí a ambas que acudieran juntas. Con mi guía y mediación, las fui llevando a que entre ellas fueran expresando asertivamente lo que cada una sentía. Posteriormente, que cada una le hiciera saber a la otra que la había captado, que la había comprendido, que se validaran mutuamente. Y cuando ambas constataran que se habían sentido escuchadas, validadas, captadas, ahora sí, cada una le externaría a la otra lo que necesita. Y a partir de ello, hacer una propuesta para cultivar una relación más sana y madura entre ambas. Fue una sesión que me conmovió profundamente. Escuchar a una madre, reconocerle a su hija con toda humildad, sus errores, su sentir, lo mucho que le importaba y lo dispuesta que estaba a reparar esa relación para ahora construir una donde su hija se sintiera amada conforme ella necesitaba ser amada, fue para mí un privilegio atestiguarlo. La hija reaccionó con mucha gratitud y una felicidad que no cabía en ella. Pusieron por escrito sus acuerdos y cada una se comprometió a poner su parte. En sesiones posteriores pude comprobar que ambas estaban aprendiendo y creciendo en su nueva relación, disfrutándola. Esta chica pudo perdonar a su madre y comprender efectivamente que su madre hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y creía en ese momento. Pero llegó a ello de una manera natural, sin forzarlo, sino como una consecuencia de haberse permitido sentir el dolor que el daño le ocasionó. Reconocer los errores de su madre, lo que la lastimaron, poniendo la responsabilidad en el lugar donde va, en su madre, reconociendo en ella su inocencia y desde luego trabajando consigo misma. Y afortunadamente con una madre que aceptó también trabajar con ella misma. Me he topado muchas veces con hijos que se saltan este proceso e inmediatamente justifican a sus padres. Los perdonan cognitivamente, pero no lo sienten. Además, vivimos en una sociedad con una fuerte tendencia cultural a endiosar a los progenitores y a ver con malos ojos a los hijos que tienen el valor de denunciar los abusos que padecieron en su infancia, a externar que fueron lastimados. Esto ocurre, entre muchas razones, porque entre más tiempo permanezcamos apegados a nuestros perpetradores, menos capacidad tenemos de ver el daño. Nos aclimatamos, lo minimizamos y por ende lo justificamos. Si nuestros padres, en vez de ser una base segura de apego, fueron perpetradores y que además eran las figuras principales de nuestra formación, a las que nos tuvimos que apegar de todas maneras porque no había otra opción, se consolidó fuertemente el mecanismo del que hablaba al principio: invertir el locus de control, asumir la culpa, debilitar nuestras señales de alarma, minimizar lo que sucede o trivializarlo para poder sobrevivir, fuertes disonancias cognitivas, enganchados a la promesa de redención. Entonces, cuando llegamos a la etapa adulta, nos cuesta mucho trabajo ver la realidad. Ya está muy enterrada bajo defensas, justificaciones, desconexión y un falso yo que nos protegió de ver la realidad tanto tiempo que ya no podemos verla sin ayuda profesional. Además, el más profundo anhelo de todo niño y adulto es sentirse amado por sus padres, de haber sido amado por sus padres. Hay personas que buscarán y rebuscarán 1000 explicaciones que justifiquen que sus padres sí los amaron antes de reconocer que en realidad no fue así. Es sano comprender a los padres, perdonar, por supuesto, pero para llegar a ello de una manera objetiva y verdaderamente liberadora, primero hay que ver la realidad tal como fue. Saber de dónde vienes, las heridas que te infligieron, el daño causado, poner la responsabilidad donde va, reconocer tu inocencia infantil. Y cuando te enfocas en sanar, en desensibilizar ese dolor, ese trauma, eventualmente de manera natural llegas a esas conclusiones, no solo cognitivamente, sino por convicción, una consecuencia natural de tu proceso de sanación y trabajo personal. Eso es lo que verdaderamente te libera, sana y empodera, no el perdón cognitivo. Vivimos en una sociedad que nos hace creer que le debemos la vida a los padres. Estamos en deuda porque nos dieron comida, techo, cobijo, cuando no nos hicieron ningún favor.
ellos decidieron traer a sus hijos al mundo y era su obligación moral atenderlos debidamente. Obviamente, unos hijos que realmente se han sentido amados, seguros, protegidos, siempre serán agradecidos y recíprocos con sus padres. El único caso donde esto no ocurre así es cuando se trata de hijos psicópatas. La psicopatía es una condición, ya nacen así, y por más que los padres sean bases seguras de apego, difícilmente ese amor y esos cuidados revertirán la condición de la psicopatía. En esas circunstancias, una vez que los padres han cumplido con brindar lo que les correspondía brindar durante el desarrollo, tienen todo el derecho de poner contacto cero a sus hijos psicópatas. Y cuando tú inicias tu proceso de sanación, ya sea porque vienes de padres narcisistas, psicópatas, o porque tú tuviste hijos psicópatas, no tienes que decirle a todo el mundo que lo son. Probablemente no te van a comprender tan fácilmente. Es mucho más fácil que unos padres se quejen de un hijo psicópata a que un hijo se queje de padres psicópatas o narcisistas. Generalmente no son comprendidos. Se cree que son hijos malagradecidos. Cuando un hijo o una hija le pone límites a sus padres psicópatas, narcisistas, les pone contacto cero y se desatiende de ellos por su salud mental, generalmente inmediatamente la sociedad dice, oh, qué hijos tan malagradecidos. Pero si unos padres ponen contacto cero a sus hijos psicópatas, es mucho más fácil que tengan comprensión. Yo te invito a que hagas tu trabajo personal. No tienes que andar avisándole al mundo entero quiénes son los psicópatas. Las cosas tarde o temprano caen por su propio peso. Aquí lo más importante es que tú te hagas cargo de ti mismo, de ti misma, de tu historia, de sanarla y de estar bien para ti. Gracias por haberme acompañado en esta emisión. Te recuerdo que si te ha gustado este contenido, tu suscripción y tu like apoyan este proyecto, así como el compartir. Me despido con este poema de Gibran Jalil Gibran, que habla de una manera muy sabia sobre lo que deben ser los padres para los hijos. Gracias y hasta la próxima. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad.